Y la Biblia nos enseña de que aquellos, el autor de Hebreos dice así que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, Hebreos capítulo 12, versículo 28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, ¿de qué manera? Con reverencia y con temor. Así que el servicio a Dios no es un servicio de cualquier manera. Es un servicio que tiene que impactar, ¿verdad?, nuestro corazón, porque aquel que es el Rey del reino, Jesucristo, es digno de toda la gloria y de toda la honra. Entonces el servicio de los hijos y de las hijas de Dios no es de cualquier manera, es con reverencia y con temor. Y le pido a Dios, ¿verdad?, que reavive el temor en mi vida. Le pido a Dios que lo reavive en aquellos que ya habéis recibido, aquel que es la sabiduría y el poder de Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Como nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces sabemos lo que nos dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y en ese temor, ¿verdad?, y en esa reverencia y el temor de Dios es aborrecer aquello que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Entonces no podemos andar de cualquier manera dentro del reino de Dios. Y pues le pido a Dios con todo mi corazón que me ayude, porque aunque el mensaje que tenía un poco en mi corazón es el eje central, ¿no? Pero ha habido una variación hablando con alguien, con una persona que amo en el corazón y muchas personas de aquí también, Heriberto Ledesma, ¿no? Pues contándole una anécdota y pues una palabra que recibí en el viaje cuando venía de Cartagena a Madrid. Y pues en tu intimidad con Dios, pues Dios me habló, ¿no? Pero algo que yo creía que era en ese momento, para ese momento, porque la verdad que era para ese momento, pero me sigue acompañando. Me sigue acompañando, pude tener el privilegio de allí en la iglesia donde Antonio está pastoreando, poder compartir de él, porque era algo que llevaba reciente, ¿no? Pero claro, hablando con Heriberto decía, la palabra, ¿verdad?, la palabra que sale de su boca no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo que yo la envío, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque venía en el viaje, a mí hace poco tiempo me han operado de la rodilla y estaba allí en rehabilitación en Cartagena. Y la verdad que venía con unos dolores en el viaje fuertes, ¿eh? Y pues de eso que tú te pones en tu corazón, hablar con Dios, decir, Señor, tú has sido el que me has enviado allí, ayúdame porque yo con estos dolores no puedo, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿qué dice que es? Que es viva y que es eficaz. Y que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pues vino una palabra a mi corazón y os digo, ¿no? Hasta este momento, hay momentos que he tenido un poquito de más dolor que otros, pero la verdad que gracias a Dios estoy bien. Me quieren llevar a las pirámides, entonces pues me tendré que preparar bien, tendré que hacer ejercicios en la habitación, pero lo que Dios quiera, la verdad que tampoco... ¿Qué hablábamos ayer? Que hemos sido de ser esclavos del pecado a siervos de la justicia, ¿no? Y los siervos, ¿sabéis cuál es el significado en el original? Esclavo. ¿Y los esclavos qué derecho tienen? Ninguno. Entonces, sin derecho. Si te gusta... Bien, si no te gusta, no te enfades conmigo porque lo dice Dios. Ponte a cuentas con Él. Pero qué bueno que Dios puede seguir hablando a tu corazón en las necesidades que uno tiene, ¿no? Me gustaría empezar un poco en el Evangelio de Marcos 16. Me decía mi mujer ayer... O esta mañana dice, tú ayer no dijiste tu nombre, dice, no hace falta, María.
Me llamo Rodolfo, por los que no me conozcáis, pero más que nada por lo de la radio, ¿no? De que mucha gente me conoce y, bueno, pero vengo también con mi esposa, con María, con Antonio, Gema, Ángel, Rosy. Ángel ayer cuando hablaba aquí de ese llamado que Dios le hizo para ir con un grupito de gente a una ciudad allí en Murcia, uno de ellos era yo. Y fui tratado bien también por una persona que ama a Dios, ¿verdad? Y a su tiempo, Dios, como bien decía el apóstol Pablo, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, como bien hablábamos ayer, su Hijo en mí, ¿verdad? Hubo un momento, había semilla de Dios y fue el momento de Dios para mi vida, como puede ser el momento de Dios este día y en este momento para tu vida también, ¿verdad? Estamos escuchando, pero que la palabra que sale de la boca de Dios, que no vuelva vacía y que haga el efecto para aquello que Él me va a permitir por su gracia poderla predicar. Versículo 14 del capítulo 16. No era en ese primer viaje, era en el segundo grupo que fuimos para Murcia, y la verdad que pasamos unos tiempos allí de un calor, aquí hacía calor, pero allí hacía... Y vivíamos en un pisito, 6, 7 personas, que nos teníamos que poner todos a dormir en el comedor con unos ventiladores, porque era tremendo. Al principio parecía que era un sitio normal, ¿verdad? Un sitio... Pero vivíamos en un 3er o 4er piso, recuerdo que con un balconcito, una ventanita. Y bueno, pues cuando empezaban los fines de semana empezaban a abrir todos los chiringuitos por allí, bueno... Aquello era tremendo, eran las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y seguíamos con el chunda y con el calor y bueno. Pero bueno, Dios hasta aquí nos ha ayudado, ¿no? Y con las dificultades y en momentos que inclusive ni creía, ni le había creído a Dios, ¿verdad? Me gustaban las cosas de Dios, pero me gustaba seguir, como bien se está compartiendo, en mi plan, ¿verdad? Y el plan de Dios es perfecto, pero el plan del hombre... es nefasto, ¿verdad? Pero bueno, Dios tuvo misericordia y gracias a Dios. Gracias a Dios que nos pudo rescatar de esa vana manera de vivir que teníamos y hoy podemos estar por su gracia aquí. Pero son recuerdos que no se le olvidan a una persona, ¿verdad? Momentos concretos de tu vida, cuando llegas hecho polvo, cuando llegas totalmente destrozado por las drogas, por el alcohol, por todo. Y bueno, pues hay personas que te aman y te hablan de que Dios te ama, ¿no? Y ves un ejemplo también. Y eso no se te olvida, eso es imposible que se te pueda olvidar. Bueno, vamos a entrar ya en la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, volvemos otra vez a hablar, estas palabras que se están repitiendo tanto, ¿verdad?, en la convención, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ayer nos hablaban, ¿no?, de que yo no la mano, yo quiero meter hasta el codo, ¿no? Bueno, pues no habían creído a aquellos que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, fijaros, será condenado. Hay algo que la Biblia explica bien claro y lo dice. Él no va a tener por inocente al culpable. Él es grande en misericordia y en verdad, pero no va a tener por inocente al culpable. Y cuando uno ve la culpabilidad del hombre, que ahí estamos todos en la misma herencia, en el mismo ADN, entonces uno puede decir, bueno, ¿y quién es? Bueno, pues aquel que ha creído, ¿verdad?, en el Evangelio de la gracia de Dios. Aquel que le ha sido revelado, por eso había incredulidad, porque no le había sido revelado. Ayer hablábamos de esto, ¿no?, que es algo que Dios les tuvo que abrir, las Escrituras y el entendimiento para que pudiesen entender lo que Él les había hablado desde el principio, lo que les estaba mostrando, que el Hijo del Hombre tenía que morir, conforme a las Escrituras y que tenía que resucitar al 3er día, y que ascendería, pero no les dejaría huérfanos y enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, era imposible que pudiesen creer, ¿verdad? Dios no había abierto el corazón de estas personas. Recordamos cuando Lidia,
en este viaje, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que él tenía la intención de ir a un lado, pero Dios le para y dice no. Un varón macedonio se le presenta en visión y le dice pasa que te necesitamos. Y bueno, pues en obediencia, la primera persona con la que se encuentran se llama Lidia. ¿Y qué dice la Biblia que había hecho Dios ya? A ver, decirlo alto, ¿no? Abrió su corazón, había preparado su corazón para recibir las palabras que el apóstol Pablo. Pero una mujer que el apóstol Pablo iba a predicar, y era el evangelio del reino de Dios. Pero una mujer, y Dios ve el deseo, la necesidad y como nos han dicho, ¿no?, el dolor que pueda haber de tantas cosas que en la vida te hayan podido suceder y que todavía haya esas heridas ahí. Pero bueno, Dios es el que venda, sana nuestras heridas y las venda, nos dice el salmista, ¿verdad? Pero lo más importante es que pueda intervenir en tu corazón. Luego hay un proceso de restauración, pero la Biblia nos habla de una regeneración. Y regeneración es volver al estado natural con el cual Dios, en el propósito que te había creado de tener comunión con Dios. Entonces, cuando esto ocurre y sucede en la vida de un ser humano, cuando Dios dice, y esparciré agua limpia, en Ezequiel 36, sobre vosotros, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré un espíritu. Pero luego habla de su espíritu, y pondré mi espíritu, y haré que obedezcáis. Esta palabra a mí me vino, de verdad, en un momento concreto en mi vida, digo, gracias Señor, porque vas a ser tú en mí. Entonces tenemos que afianzarnos en aquello que la Biblia nos enseña, y creer a su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo, dice el original griego. Pero ahí nos está hablando del logos, de lo que es la palabra escrita. Pero cuando Él está hablando, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son palabras concretas, en un momento de necesidad, en las cuales Dios trae, que es el rema de Dios, trae a tu corazón, para que tú, por la obra y por la gracia de Él, por medio de la fe, la creas y esperes. Y ves el resultado, porque la palabra que sale de su boca no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo que Él la envía. Entonces esto primero tiene que suceder en la vida de un ser humano, que es el nacimiento de nuevo, la regeneración, ¿verdad? Y ahí empieza el proceso de Dios, porque ¿de qué te sirve? Mira, yo recuerdo, voy a leer esto y os comento. Y Él les dijo, id por todo el mundo, esto ya lo he leído, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí nos habíamos quedado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ella nos habla de la ascensión, así lo pone mi Biblia en la cabecera de estos dos últimos versículos. Y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Aquí estamos viendo cómo Lucas nos está introduciendo al libro de los Hechos. Porque ¿dónde es donde se ve que el Señor asciende a los cielos? En el libro de los Hechos, ¿verdad? Y vosotros, cuando le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? No os toca a vosotros saber esto. Pero recibiréis poder y me seréis testigos, quedaros ahí hasta que venga la promesa. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Pero necesitamos el poder de Dios para poder ser testigos del Evangelio, del cual tenemos que predicar. El Evangelio de la gracia de Dios. Y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Aquí vemos un intervalo de tiempo, ¿verdad?, en el cual, posteriormente de recibir la promesa, ellos salen y predican el Evangelio con poder, con el poder de Dios. En el primer sermón del apóstol Pedro, 3.000 personas. En el segundo, 5.000 personas convertidas. Ayer nos hablaba Daniel, ¿no?, de momentos concretos, Jaime, momentos concretos de Dios, de la gente, decirles una palabra solamente y caer rendidos. Tiempos de Dios, ¿verdad? Pero dice, y ellos saliendo predicaron en todas las partes, pero fijaros en esta
en esta nota que deja aquí Dios, ayudándoles el Señor y confirmando el qué, la palabra con las señales que la seguían a la palabra que él había hablado por su boca, por la cual ellos habían creído por la revelación y por la gracia de Dios. Porque sabemos, y como bien hablábamos ayer, que la salvación es de Dios. Entonces, hubo unas señales que la seguían. Yo recuerdo ayer, en un lugar donde teníamos una peluquería de caballeros, vinieron a decirme: o te callas de hablar del Evangelio, tu familia no va a comer. Así, ¿eh? O te callas ya de hablar del Evangelio, tu familia no va a comer. Bueno, vale. Bueno, terminó sentado en la silla, cortándose el pelo, pagando 12 euros y escuchando el Evangelio. Pero por mí, no. Porque Dios, el poder de Dios, sí vino sobre mí. Eso sí lo puedo testificar. Vino sobre mí. La teníamos justamente y enfrente había un prostíbulo. Y venían las personas allí, hombres que iban al prostíbulo posteriormente, y venían y se ponían a cortarse el pelo. Claro, le hablabas y abrían su corazón y bueno, las circunstancias, hay muchos pues por puro vicio, otros, no estoy hablando de que no fuese vicio, pero por circunstancias internas y vividas. Uno recuerdo que me hablaba que su mujer estaba con cáncer, que no podía soportar lo que tenía, que liberar, bueno, pues cosas de estas. Bueno, les presentabas la palabra de Dios y luego cogían el coche y en vez de ir al prostíbulo, cogían y se iban a sus casas. Claro, en el prostíbulo había 2 rusos así, 2 por 2. Y yo cuando los veía, había veces que no quería ni hablar del Evangelio, pero Dios no me lo permitía. Él me ponía palabras, o sea, tenía unas luchas, ese fuego, ¿verdad?, que, como dice el profeta, que había en su corazón y en sus huesos que le ardía y era imposible callar. Bueno, pues era imposible, no me podía callar, pero luego, lo tengo que confirmar y confesar, luego me metía dentro del Señor, ninguna arma forjada prosperará, que se levante en contra de mí, declarando las promesas de Dios, porque digo, me matan. Bueno, pues hasta hoy estoy aquí. Gracias a Dios. Pero esto no es algo, o sea, hablamos de que no ocurrió, esto es una palabra de Dios, que iba a acontecer a aquellos que creyesen, ¿verdad?, que fuesen salvos y que recibiesen el poder de Dios sobre sus vidas. Vamos a Hechos, capítulo 4. Otro día, nuestro niño, recién nacido, se puso con 41 de fiebre, eran las 2 de la mañana, orábamos y ahí no salía la fiebre ni... Y dijo mi mujer, venga, vamos a llevarle al hospital. Le llevamos a urgencias y mi mujer pues llevaba un biberón. Era tragón, ¿eh? Y bueno, pues estaban todos los niños allí, serían la 1 o las 2 de la mañana llorando, y él, con el biberón, yo lo miraba y digo, bueno, pero ardiendo, ¿eh? El caso es que entramos a la sala de consulta ya y la doctora que había dice, pero si este niño está bien, si no tiene fiebre, y verdad, no tenía fiebre. Claro, yo en ese momento dije, ya está, ya sé a lo que Dios me ha traído aquí, a presentar el qué, el Evangelio. Y tenemos que estar, y no siempre es así, la verdad, muchas veces estás escaso y estás con otras cosas, pero tenemos que estar receptivos y con un oído sensible y con un corazón abierto a ver aquello que Dios quiere en cada momento, ¿verdad? Y bueno, pues, y de estas, bueno, yo creo que todos podemos contar muchas anécdotas porque hablamos de un Dios de milagros. Dios, como bien nos decía Antonio, un Dios que vive, que reina, pero que sigue, ¿verdad? Y que los dones que repartió a su iglesia siguen activos a día de hoy. Entonces, qué bueno, ¿no?, poder pedirle, Señor,
reparte de tus dones sobre tu iglesia. ¿Pero para qué son? ¿Para mi gloria? Para edificación del cuerpo de Cristo. Para que nos edifiquemos unos a otros con las maravillas que Dios hace, hizo y que hará. Amén. Los creyentes, versículo 23 del capítulo 4. Del libro de los Hechos. Habían estado en el concilio, presos, Pedro y Juan, y dice en el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es el panorama actual. Esto lo saca del Salmo 2. El panorama actual de que la gente va en contra de todo lo que, ¿verdad?, tiene que ver con Dios. Bueno, pues estos discípulos están orando a Dios de esta manera. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imaginaos que ahora mismo todo esto tiembla, ¿verdad? Y somos todos llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué anhelo tenemos que tener de ver estas manifestaciones de Dios en momentos así, ¿verdad? De que haya un pueblo que realmente se rinde, pero que le crea a Dios, y que esas señales que iban a acompañar a esa palabra de la cual Dios, cuando les dijo que fuesen y predicasen el Evangelio a toda criatura, continúen, ¿verdad? No es algo que lo estoy diciendo yo, ellos oraban con esta necesidad. Para hablar con denuedo, pedían valor y confianza, hablar el mensaje de salvación, pero mientras que tú extiendes tu mano, Señor, y haces milagros, prodigios y sanidades en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hay corazones rendidos así al poder y en estas persecuciones, ¿verdad?, en estas batallas que se vive, Dios derrama de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y derramar es derramar. Y yo quiero que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre mi vida. Ya recibimos poder un día, ¿verdad? Pero necesitamos el poder de Dios. Día a día, ser llenos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, habla el apóstol, porque los días son malos, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5. No nos enredemos en cosas que no tienen peso en la eternidad. No nos embriaguemos y ni perdamos el tiempo con estas cosas, sino que seamos llenos de Dios. Ese es el deseo de Dios, llenar a su iglesia, ¿eh? Y si nosotros tenemos este deseo, y Dios, como es omnisciente, como bien nos están predicando estos días, ¿verdad?, que está en todos los lados, que no es algo que nosotros, sino Él está ahí. Y Dios, que ve que tú vas en serio, Él te dará de su Espíritu Santo, para que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos vencer las obras de la carne y podamos llevar hacia adelante el ministerio de la reconciliación, allá y donde estemos. Los discípulos pedían, de nuevo, confianza y valor para predicar el Evangelio mientras que estaban siendo perseguidos.
pero al mismo tiempo le decían, Señor, mientras tú extiendes tu mano, Señor, y haces milagros, prodigios y sanidades. Vamos al capítulo 1 del libro de Samuel. En el capítulo 16 nos habla de cuando Samuel unge por primera vez al rey David. Ungirle representa ese aceite, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y curiosamente lo hacía con un cuerno. A Saúl le ungió con una redoma. Esto tiene su significado también, pero no nos vamos a meter ahí. Posteriormente, David tocaba el arpa para echar los demonios de Saúl, ¿verdad? Y viene una guerra contra el pueblo de Israel. Esto es lo que yo recibí en el viaje hacia aquí. Y sabemos lo que acontece en la guerra, que el gigante Goliat les tenía amedrantados al pueblo de Israel, a Saúl y todo. El caso es que el padre de David, Isaí, del cual nos habló Ángel, esta descendencia, esta genealogía de Boz, Ruth, Obed, bueno, pues todo lo que acontece, las genealogías son muy bonitas, ¿verdad? Porque nosotros nos podemos también ya añadir a esa genealogía, ¿no? ¿O sí? Somos herencia de Dios, ¿verdad? Él quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces, no genealogía porque no somos antepasados, sino los que seguimos, ¿verdad? Siendo anotados e inscritos en el libro de la vida, en el cielo. Bueno, pues aquí vemos la pelea que están teniendo con este gigante y bueno, ahí se presenta David con el encargo de su padre, llévale esto a tus hermanos, y cuando le ven sus hermanos que va allí al lugar de batalla con esto, ¿qué le empiezan a decir? Anda, que te quieres meter en todo, anda, Ya empieza la envidia ahí, ¿verdad? Y el chaval iba a llevarles comida, fíjate, ¿no? Pero algo que sí tenía el rey David, todavía no era rey, ni de Judá, simplemente había sido ungido por Dios. Era el deseo de servir, de amar a Dios con todo su corazón y de ver su gloria. Entonces él se presenta, a los hermanos los deja de lado y se presenta delante de Saúl. En el versículo 32 lo parafraseo un poquito, luego leerlo si queréis para no leer todo. Y dijo Saúl a David, 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. Estamos en el primer capítulo de Samuel, versículo 17, a partir del versículo 32 en adelante. En el 33 estábamos, dice, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo no puedo ir con tu armadura, y menos si es una armadura que no tiene poder,
¿verdad? No hay testimonio detrás de ello. Pero yo tengo que ir con la armadura de Dios, que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Entonces David le dice, mira, arroja esta no estoy acostumbrado yo a esto. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Me quiero referir con la armadura porque te pueden venir personas a hablarte de Dios y tú tienes que discernir si eso es real o no es real y si la persona que te está hablando realmente ama a Dios y va con el poder de Dios. Porque hay muchas personas que están hablando muchas cosas de Dios y su testimonio deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces no todo vale, no todo lo que escuches vale. Pídele a Dios que te dé de su gracia y de su sabiduría, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que Él nos revele a través de su palabra la verdad y que aquello que escuchamos sepamos escoger lo bueno y dejar lo malo. O si es malo, fuera. Entonces no me vale la armadura de esa persona, no me vale lo que me está hablando porque veo que no está detrás el poder de Dios de esa palabra. Entonces es una oración que también le podemos pedir a Dios que nos dé discernimiento, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Pero ¿cómo recibes esto? Con oración y con nuestros sentidos ejercitados en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, nos dice el autor de Hebreos. Tienen que estar ejercitados, ¿verdad?, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios, a través de estar orando a Dios de que en su gracia nos muestre y nos siga revelando su plan, verdad, y lo que quiere para con nuestras vidas. Y bueno, pues yo creo que hay victoria, ¿verdad? Pero no porque la tengamos nosotros, sino porque es de Dios, porque Dios está ahí. Entonces, bueno, pues seguimos con versículo 40, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y fijaros lo que le dice, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. El otro día había alguien que decía, yo no sé si David era un experto en las ondas. Si nos habla que era pastor, que estaba ahí detrás, pero de las ondas tampoco nos habla que fuese un experto, que tocaba el arpa. Me decía, seguro que hubiese tirado la piedra para allá, hubiese rebotado en cualquier lado, pero esa piedra tenía que ir a esa frente. Pero porque no era David, era Dios quien le tenía que dar la victoria para que el pueblo de Israel pudiese glorificar a Dios una vez más y fortalecer a David en la fe. Pero él era un hombre que iba hacia adelante, ya pudiese ser oso, león, ya se le podía poner en medio quien fuese, que en el nombre de Jehová de los ejércitos, era en el nombre que él iba. Y ahí era donde él obtenía la victoria. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro, repito esto,
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bueno, luego hubo un griterío, hubo ahí en cuanto a lo que ocurrió. Luego dice también en el versículo 54 que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Bueno, luego ya podemos ver lo que ocurre con Saúl. Un poquito más adelante, capítulo 21, David es una persona que, aunque vemos que era un hombre que Dios le daba la victoria en muchas de las situaciones en las cuales él vivía, fue un hombre que vivió unas situaciones, yo me pongo en su papel y digo, wow, fue un hombre continuamente perseguido por el rey de Israel, por Saúl, y teniendo oportunidad de matarle muchas veces, y no porque era el escogido de Dios, él entendía el reino de Dios en su corazón, ya en el antiguo pacto, porque era el escogido de Dios y él tuvo oportunidad, pero una persecución tremenda que él vivió del rey Saúl. Luego también podemos ver cómo uno de sus hijos quiso suplantar su reino, ¿verdad? Absalón, y quería liquidar a su padre, quería matarlo, quería ocupar su lugar. Y luego inclusive el padre tenía ese corazón hacia su hijo, y cuando lo mataron hasta se puso rabioso, pero bueno, le tuvieron que decir qué era lo que pasaba. Sufrió la persecución de su hijo, sufrió dentro de su propia familia una violación de uno de sus hijos a una de sus hijas. Y esto yo creo que no es de agradar, ¿verdad? No, a mí no me agrada, o sea, a mí no me gusta, no me gustaría que me pasase. Pero fue algo que al rey David le aconteció y lo vivió. Pero vemos que es un hombre que tenía el corazón de Dios y a quien recurría, aún en las batallas difíciles. Y muchas veces confiando en él mismo, como yo, muchas veces, y como tú. Confiando en tus propias armas. Y Zacarías 4:6 que nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y nosotros vamos muchas veces con nuestras propias espadas, ¿verdad?, a querer ganar y a querer obtener la victoria que solamente Dios te la puede dar por medio de su poder, ¿verdad? Bueno, pues aquí él está huyendo de Saúl y esta fue la palabra que yo recibí. Yo iba Señor, mira cómo estoy. Entonces, bueno, pues vamos a leerlo. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Tú fijaros la historia del rey David, lo que estaba hablando ahí. Bueno. Y lo que te he encomendado yo les señalé a los criados, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Mira lo que dice, porque no tomé mi mano, mi espada, ni mis armas,
por cuanto la orden del rey era apremiante. Mira, no tienes un arma, porque no tomé mi espada ni mis armas, porque la orden era apremiante. La orden, fijaros lo que le estaba hablando, algo que no era verdad. Fijaros lo que le dice el sacerdote. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. ¿Y qué responde David? Ninguna como ella, dámela. ¿Qué nos quiere hablar esto? Él se había olvidado del nombre de Jehová de los ejércitos, de aquel que le había salvado del león y del oso, y aquel que le había dado la victoria a Goliat, ¿verdad? Ya no estaba confiando en el Dios de los escuadrones de Israel, porque ¿qué hace el pecado? Te aparta, te separa de la presencia de Dios. Y ya estaba confiando en Él, en sus armas y en sus espadas. Pero hay un sacerdote de Dios, ¿verdad? Y de aquí no tenemos armas, David. La única que hay es la espada con la cual tú mataste a David. Y está ahí envuelta, ¿verdad?, en un velo detrás del efod. El mismo que te dio la victoria cuando Goliat, de la misma manera como tú vas a poder vencer esta situación que estás viviendo. No va a ser de otra manera. No podemos vencer nosotros las dificultades nuestras y las problemáticas o las dudas que nos vienen a nuestra mente si no es por medio de lo que Dios te habla a tu corazón. Esas palabras que son espíritu y son vida. Y esto es lo que venía en mi intimidad con Dios. Rodolfo, el mismo que te dio la victoria en aquellas situaciones que tú has vivido, el mismo que te salvó, y ha habido señales que he manifestado en tu vida, en tu familia y alrededor de ti, el mismo y de la misma manera va a ser de la forma que tú vas a ir a México. Bueno, mi alma descansó. Y va a ser de la misma manera que tú vas a poder cumplir el propósito por el cual yo te envío allí. Y bueno, pues en mi corazón vino una paz tremenda, porque yo iba pensando, digo, 12 horas, ahora hasta Madrid, luego 12 horas de avión, luego miraba el Turio y decía, madre mía, Señor, ¿cómo voy a poder soportar yo esto? Bueno, pues me hizo ver el mismo que te ha dado la victoria, con muchos gigantes en tu vida, es el mismo y de la misma manera, no va a ser de otra. Y esto es lo que Dios tenía que hablarle a David, ¿verdad? Pero hay algo que me llamaba la atención en cuanto a lo que él le declaró al filisteo. Y te cortaré la cabeza. La cabeza representa autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? De la iglesia. Cristo. ¿Y qué es Cristo? La cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Él es nuestra autoridad. Pero hay otra autoridad, ¿verdad? La autoridad de las tinieblas. Vámonos a Génesis 3:15. Mientras que llegáis, os voy a compartir un versículo. ¿Estáis ya en Génesis 3:15? En Génesis 3, no sé. Vamos a ir al 15. Pero fijaros lo que dice el Salmo 85:8 en cuanto a la situación de David y en la situación que tú te puedas encontrar como pueblo, como hijo o hija de Dios. Dice el Salmo 85, versículo 8, escucharé, decía el salmista, lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a sus santos para que no se vuelvan a la locura, ¿verdad? Y el momento concreto en el cual David se estaba volviendo a la locura, estaba mintiendo y estaba confiando en ellos, vino una palabra por medio del sacerdote,
¿verdad? Porque hablaré paz a mi pueblo y a mis santos, para que no se vuelvan a la locura. Y esto fue lo que sucedió en ese momento concreto, como en la vida del rey David. Dios habla en los momentos, te hace ver tu pecado, te hace ver, y bueno, pues podemos acudir, ¿verdad?, al lugar santísimo. Esa parte que ayer nos comentaban que me gustó tanto del Evangelio, ¿verdad? Que el Evangelio no solamente es salvación, sino es tener esa entrada al mismísimo lugar santísimo por la fe en la sangre de Cristo, porque el velo se rasgó, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo se rasgó de arriba abajo y Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo hasta la mismísima presencia de Dios para que podamos entrar sin que seamos consumidos. Qué bueno, ¿verdad? Y yo escuchaba eso ayer y digo, qué maravilloso. Bueno, pues es parte de las cosas que Dios nos regala en su Evangelio, ¿verdad? Yo digo del Evangelio, un día me hicieron una pregunta, ¿qué se le llama el Evangelio para ti? Digo, mi herencia. Las buenas nuevas. ¿Pero es tu herencia? Yo sí, yo quiero que sea mi herencia continuamente. Por eso dice, así que teniendo un reino inconmovible, sirvamos a Dios con gratitud y mediante ella le sirvamos con reverencia y con temor. Es una herencia que va a ser eterna, ¿verdad? El Evangelio de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar y vamos a vivir aquello que Dios nos ha regalado por su pura gracia. Génesis 3. Sabemos lo que ocurre en Génesis, ¿no? Dios manda. Hay gente que decía, no, es que fue un consejo. Dios mandó al hombre y le dijo que el día que ciertamente comieses del árbol del bien y del mal, morirás. De todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol del bien y del mal comerás. Y ahí vemos el engaño de la serpiente a Eva, ¿verdad? Cómo la sedució con una medio verdad, y ninguna mentira procede de la verdad, nos dice el apóstol Juan, ¿verdad? Pero la sedució y ahí cayeron. El hombre no está exento porque estaba allí, y el mandato como cabeza se lo había dado al hombre, ¿verdad? Pero la mujer como responsable también, ella entró en el engaño, ¿verdad? Fue seducida y entró el pecado en el ser humano. Versículo 3, primero en el 14, porque primero lo que vemos aquí es una maldición sobre la serpiente física, a consecuencia del engaño que trajo aquello que él creó a su imagen y semejanza, como somos tú y yo. En este caso, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y la maldición a la serpiente en el versículo 14 del capítulo 3 de Génesis es: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? Podemos ir a Hebreos, capítulo 2. Hay varios versículos, pero hay para ver esta verdad. Versículo 14. Podéis leer el capítulo entero porque es, bueno, todo el libro es maravilloso. Pero en cuanto aquí dice, así que por cuanto los hijos, versículo 14 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
la descendencia de Abraham, estamos hablando de una genealogía, ¿verdad? El Cristo. Y el apóstol Pablo nos habla en Gálatas que todos los que son de la fe son hijos de Abraham, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Ya ahí no entra solamente los judíos, porque la promesa que Dios le dio a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entramos todos. Hoy me han regalado de una etnia, de una montaña, de Acapulco, una camisa natural de allí, hecha a mano. No me la he puesto porque mi mujer me iba a decir, vas a hacer, pero casi me la pongo, de verdad. Yo vengo de mexicano aquí de la montaña. Y la han hecho a mano. Bueno, la persona en sí que me la ha regalado, cuando le dije que iba a venir, pues se preocupó y llamó por teléfono para que me la hiciesen. Y la verdad que es muy bonita, hecha a mano ahí. Bueno, estamos hablando de etnias, ¿verdad? Estamos hablando de no importa la raza, ni el color, nada, ni del lugar donde seas. El mensaje de salvación es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es la promesa, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Aquí vemos, ¿verdad? Esta autoridad. Es el primer evangelio de la Biblia, ¿eh? Cuando nos están diciendo que vayamos y predicamos el evangelio, aquí lo vemos, el primer evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. La simiente de la mujer, que iba a herir en la cabeza al que tenía la autoridad sobre nuestras vidas. Jesús hablaba en el capítulo 8 a los fariseos, incrédulos, ¿vosotros sois hijos de quién? Del diablo, ¿verdad? Y esa autoridad que tenía, de esa paternidad sobre nuestras vidas, cuando andábamos en delitos y pecados, ha sido destruida porque ahora nuestro Padre es Dios, ¿verdad? La autoridad que había del diablo sobre nosotros, al recibir aquel que por medio de la muerte vence al que tenía autoridad sobre nosotros, queda abolida, ¿verdad? Sí que es el adversario de nuestras almas y un día, como nos dice la Biblia, capítulo 20 de Apocalipsis, será arrojado al horno de fuego donde va a estar ardiendo él y sus demonios. El mismísimo infierno, que no está creado para ti ni para mí, está creado para Satanás y sus demonios. Pero si tú no crees y rehusas creer en el evangelio que se está predicando, este evangelio del reino de Dios, que será predicado a todas las naciones para testimonio, y después de esto, el fin, si no crees en este evangelio, tu final y tu destino va a ser el mismo que del diablo. Y lo habla la Biblia, ¿eh? Y Jesús, muchas veces decimos, no, es que y ves a personas que hablan, no es que no hay que hablar tanto del infierno, pero si Jesús fue el que más habló del infierno. ¿Pero para qué? Para sacarnos, ¿verdad? Para librarnos. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y este es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y aquí estamos viendo el evangelio, el primer evangelio declarado en la Biblia, ¿verdad? En Génesis 3:15. Fijaros la importancia que tienen las Escrituras. Cuando te son revelados y abiertos los oídos y Dios te revela y te abre las Escrituras para que puedas comprender el plan de Dios desde el principio. ¿Hay provisión en Dios? Sí. Hubo el otro día alguien que decía, enamórate de Dios, pero no te enamores de la provisión de Dios. Y bueno, yo sé más o menos por dónde iba, pero yo en ese mismo momento me impactó en el corazón, digo, yo me enamoro también de tu provisión, Señor. Porque ¿qué le dijo Abraham cuando iba con su hijo al monte Moriah a sacrificarlo? Cuando el hijo le dijo, papá, que no, aquí sí, vamos con todo el material, pero yo no veo aquí ningún cordero. ¿Y qué le dijo Dios? No, Dios proveerá, no, Dios se proveerá de cordero, hijo. Dios se proveerá. Y vemos cuando él alzó, ¿verdad? Es una tipología de lo que sucede en el nuevo pacto del Padre y el Hijo. Le dijo, no lo hagas porque ya he visto que temes a Dios. Y volvió la cabeza y vio un carnero, ¿verdad? Atado. La provisión de Dios en Cristo Jesús. Por eso en ese mismo momento me vino ese pasaje al corazón y digo, yo me enamoro también de tu provisión en la persona de Cristo Dios.
Ayer hablábamos de enamorarnos de Él, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en el capítulo 8 de Juan, versículo 56, que Abraham se gozó de que tenía que ver mi día. Palabras de Jesús, literales. Abraham se gozó de que tenía que ver mi día. Lo vio y ¿qué le pasó? Se regocijó, se gozó. Fijaros la visión que pudo tener Abraham, ¿verdad? Pero Jesús estaba hablando estas palabras. Abraham se gozó de que tenía que ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces yo me enamoro de Dios y de el Dios que se proveerá de Cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Dios, en su gracia, pues mira, qué tiempo estamos pasando, ¿verdad? No nos falta nada. Y como provisión de Dios también, agradecidos a Él. El apóstol Pablo en Gálatas 4, versículos 4 y 5, ¿a qué hora hemos empezado? ¿Lo tenéis? A las 5 no hemos empezado, ¿no? ¿O sí? ¿A qué hora hemos empezado? 5:30 eran, ¿no? Sí, vale. Bueno, estaba ya diciendo las 6:15 y digo, madre mía, me echan. Bueno, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, de la cual nos hablaba en el primer día. Hemos sido adoptados, aceptos en el amado, ¿verdad? Que recibiésemos la adopción de Dios, el cual mandó a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que clamemos Abba Padre. Abba Padre, ¿verdad? Qué bonito. Una expresión de un niño de confianza, con respeto hacia su padre. Muchas veces expresamos, pero una confianza que Dios nos da como hijos y con ese respeto hacia quién es Dios cuando nos dirigimos a Él, pero que es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces podemos decir Abba Padre. Estas fueron palabras también de Jesús en Getsemaní. Abba Padre, yo sé que tú, Señor del cielo y de la tierra, lo puedes todo. Pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, ¿verdad? Sudando grandes gotas de sangre. Ahí ya empieza esa sangre a ser derramada. Más la culmina en la cruz, la sangre de Cristo que tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Y no solamente la nuestra, sino la de todo el mundo, todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Pues vemos, ¿verdad?, que la autoridad del diablo, esa cabeza, eso era lo que a mí me llamaba la atención también, ¿verdad? Le cortó la cabeza, ¿verdad? Y Cristo hirió en la cabeza a Satanás. Así que tenemos un Dios de poder, Tenemos un Dios para andar confiados, que aunque vivamos dificultades y caigamos, pues como hemos visto en el rey David, Dios va a traer palabra a su pueblo y hablaré paz a mi pueblo y a mis santos, para que no se vuelvan a la locura. Qué bueno poder tener un corazón abierto, ¿verdad?, a lo que Dios quiere para con nosotros. Vámonos al capítulo 26 del libro de los Hechos. Hay en 3 partes que nos habla de la conversión del apóstol Pablo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 22, versículos del 6 al 16, y aquí también nos habla en este capítulo 26, versículos del 12 en adelante. Pero anteriormente, a partir del versículo 9, nos habla de cuál era su corazón, ¿no? Y
Dice, yo ciertamente, vamos a empezar en el 9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecidos sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta mañana nos hablaban del endemoniado gadareno, ¿verdad? Pues fijaros los espíritus que había en la vida del apóstol Pablo. Espíritu de asesino, ¿verdad? Espíritu de querer destruir todo aquello de lo que él creía que tenía la razón. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, Pablo, levántate. Pablo en el capítulo 9, Dios le dice a Pablo que vaya a un lugar y que allí se le dirían las cosas que le tenían que decir, ¿verdad? Y ahí vemos ya la situación de Ananías, que no quería. ¿Cómo voy a ir yo a imponer las manos a un hombre que nos está matando, Señor? Bueno, ¿qué palabra la que le dice? ¿Ves? Porque instrumento escogido en mis manos es él, ¿verdad? Vasija de elección, es lo que dice en el original. Una vasija, que somos vasos de barro, ¿verdad? Pero elegido por Dios para llevar el Evangelio, como Dios está hablando a tu vida en este día. Si oyes la voz de Dios. Los otros cayeron al suelo, como dice, en el capítulo 9, dice que oyeron la voz de Dios, pero no vieron a nadie. Oyeron la voz, pero no vieron la gloria de Dios. Tú puedes estar escuchando la palabra de Dios, pero lo importante es que la gloria de Dios sea una realidad en tu vida. Que Cristo Jesús, que es aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra del trono de Dios, aquel que es el resplandor de la gloria se manifieste, sea una realidad en nuestras vidas y lo podamos creer y lo podamos recibir en nuestro corazón como el Señor y Salvador. No solamente, tú estás escuchando hoy a mucha gente y ayer, personas que estamos hablando del poder de Dios, pero si la gloria de Dios no se hace eficaz, si la luz del Evangelio no atraviesa tu corazón, no te tira al suelo y resplandece esa luz en el corazón, ¿de qué nos sirve? Pero yo quiero traer un ánimo hoy. Créele a Dios. Créele a Dios. Dice, Señor, revélate a mi vida. Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, me están hablando cosas que yo pues a lo mejor ni entiendo. Pero si es verdad, manifiéstate a mi corazón. Tú me dices que yo me arrepienta, que soy pecador. Sí, es verdad, soy un pecador. Dios ha puesto un orden, ¿verdad? Soy una mujer que no me sujeto a mi marido. Hombre, si te está pegando, no te sujetes. Háblalo, ¿verdad? Soy un marido que no amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo esta condición, Señor, pero perdóname. Yo no quiero seguir viviendo esta vida. Haz un milagro en mí. Revélate en mi corazón. Me están hablando que tú has vencido a aquel que tenía la autoridad sobre mi vida del pecado, aquel que tenía el imperio de la muerte, que lo has vencido por medio de tu muerte y tu resurrección. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón, Señor. Nos hablaban también esta mañana de estas cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni a corazón de hombre han subido, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Pero qué dice? Que estas ya nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. ¿De qué nos está hablando? Del Evangelio.
El Evangelio se sigue predicando. El Evangelio ya ha sido revelado. Ya está todo, lo tenemos aquí. La revelación suprema en la persona de Cristo, para que nos arrepintamos y creamos. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Palabra muy bonita que hablábamos el otro día. Ponerte de acuerdo con Dios y decirle, sí, Señor, tienes razón. Soy lo peor que hay. Y tú eres santo. Pero creo en lo que tú hiciste por mí. Mandar a tu Hijo a morir y ocupar el lugar, ser mi sustituto en esa cruz, para recibir el perdón de mis pecados. Mira, no son fórmulas. El Espíritu Santo tiene que traer convencimiento a tu corazón, pero cuando eso se manifiesta en ti, ríndete a Dios. Te lo digo como consejo, es como un mandato, como ayer nos hablaban en este capítulo 17 de Hechos. Dios manda a todo hombre y en todo lugar, es un mandato, que se arrepientan, ¿verdad? Pero experimenta el perdón de Dios. Sé libre de todo aquello que te tiene atado, que es a consecuencia del pecado, que mora y reina en ti. Ese veneno, ¿verdad?, que es de la serpiente, pero que hay un antídoto para ese veneno, y es la sangre de Cristo, para limpiarnos de todo pecado y permitirnos el acceso a ese lugar santísimo, ¿verdad?, para poder tener una comunión íntima con Dios. Bueno, pues esto es lo que le dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro, estamos en el versículo 16, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué quiere decir? De que el apóstol Pablo, en su peregrinar y en su ministerio, tendría que tener estas manifestaciones del poder de Dios en su vida. No era el apóstol Pablo, era Dios en Pablo. Era la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón después de tener esa visión que tuvo, que fue transportado al tercer cielo, que oyó palabras inefables, que le era imposible hablar, ¿verdad? Pero luego le estaba pidiendo que le quitase un aguijón que tenía 3 veces. Pero ¿qué vino del cielo? La voz diciendo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se enfadó con Dios? Entonces más bien me voy a gloriar en las debilidades, mis debilidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Y voy a poder llevar hacia adelante el ministerio de la gracia de Dios. 3 días le tuvo ciego en esta casa. 3 días sin comer. Yo me imagino al apóstol Pablo. Todo lo que él había sido, ¿verdad? Todo lo que había vivido. Ese legalismo en el cual él confiaba de la ley de Dios, en lo que él creía, muerto totalmente, destruido. Todo su conocimiento y todo lo que había estudiado por uno de los mejores maestros que había en aquella época, Gamaliel, todo se ha caído. Todos sus planes que iba con ese mandato que respiraba amenaza de muerte, todo aquello destruido. Pero al mismo tiempo experimentó la gloria de Dios. Qué bueno, ¿verdad? 3 días. Charles Spurgeon, un hombre que fue educado en el Evangelio, un día iba a la iglesia donde él se reunía. No era cristiano. Vivía en un ambiente cristiano, pero no era cristiano. Y justamente ese día no estaba el pastor de la iglesia. Y una persona normal se puso a dar el sermón. Y él llevaba semanas pidiendo la misericordia de Dios en su vida. Y ese día una persona sin estudios y cogió y tenía la palabra que Dios había puesto en su boca y que no iba a volver vacía y que iba a hacer aquello por lo cual la había puesto en la boca de esta persona para que Charles Spurgeon le creyese a Dios y fuese luego, pues fíjate, el príncipe de los predicadores.
que es un calificativo que se le ha puesto, no sé si a él le gustaría o no, ¿verdad? Pero sí era un siervo de Dios. Y ahí tenemos mucho material que él nos ha dejado porque amaba a Dios con todo su corazón. Y un hombre muy delicado físicamente, pero que tenía un deseo. El único deseo era predicar el Evangelio de Dios, que fue lo que ocurrió precisamente con el apóstol Pablo. Después de lo que estamos hablando, estamos en el versículo 16, vamos al 17, dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fijaros la responsabilidad que tenemos. El otro día en un mensaje que nos dejó Ángel pintado en la radio, de una persona anteriormente que había hablado, nosotros no somos quien para abrir los ojos, sabemos que lo sabe Dios, ¿verdad? Pero luego yo comentando con él, a micrófono cerrado antes de entrar, digo, fíjate lo que nos dice la Biblia, Ángel, que abramos los ojos. Pero ¿cómo podemos nosotros abrir los ojos? ¿A través de qué? A través de predicar el Evangelio y sacar a la gente de las tinieblas, de la potestad de Satanás, como dice, y que reciban en él perdón de pecados y herencia entre los santificados, y sacarles de esa potestad, de esa autoridad, a la autoridad de Dios y ser hijo. ¿Sabéis qué me respondió? Tiene que haber un equilibrio. Dios, como ayer hablábamos, es soberano, pero tú y yo tenemos una responsabilidad para acudir a Él en arrepentimiento y en fe, y como hijos e hijas de Dios tenemos una responsabilidad y muy seria, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones. ¿Para qué? Para esto. ¿Sabéis lo que dijo luego el apóstol Pablo al rey Agripa, que le estaba dando su testimonio? Y yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede ser rebelde? Pues a lo mejor sí. Yo ahí no tampoco... Pero dice que yo no fui rebelde a la visión celestial. No seas rebelde hoy. Recíbele en tu corazón. Ahí en tu intimidad, Yo recuerdo estar solo en el coche escuchando una radio y llorando mis ojos. Y Dios haciendo ver mi condición y al mismo tiempo haciéndome ver su favor. Haciéndome ver quién era yo y pidiendo perdón. No se me pueden olvidar estos momentos, ¿verdad? Sé, por eso también tengo esa carga en mi corazón con la radio. Es carga, porque sé que Dios puede obrar en la soledad, a través de las ondas, en las personas que necesitan, porque Él sabe y Él es, como bien hemos estado escuchando, el que hace. Y lleva una palabra a través de las ondas a una persona y lo quebranta y lo tira al suelo, como me ocurrió a mí. Sí había oído el Evangelio, claro, pero había sido rebelde. O no sé explicarlo, no puedo explicarlo, perdonadme, pero no alcanzo. Pero sí sé, ¿verdad?, que Dios tuvo misericordia, gracia, y que no fui rebelde en ese momento a lo que Dios estaba demandando de mí. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? A continuación, dice, sino que no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La luz del Evangelio. Este era el propósito del apóstol Pablo. Un poquito más para atrás, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en su despedida, ¿verdad?, en Mileto, versículo 17, capítulo 20 del libro de los Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Lo tenéis?
Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Acabar la carrera, como dice, con gozo. Con gozo. Y con humildad. Humildad es reconocer en tu interior que le necesitas en todas las áreas de tu vida. Eso es la humildad de la cual la Biblia nos habla. Y muchas veces vamos con nuestras armas y nuestras espadas, ¿verdad? Y no dependemos de la espada de Dios, que es la palabra de Dios. Prisiones, le esperaban prisiones. El apóstol Pablo tiene 4 cartas, ¿verdad?, escritas desde una prisión. Hablamos de la carta a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses y Filemón. Fijaros, una persona presa. El mensaje que nos está hablando en la carta a los Efesios, Cristo es nuestra riqueza, que nos empezaron la convención hablando de este capítulo 1 de Efesios, desde el 1 hasta el 14. No se nos tienen que olvidar las cosas, Tenemos que pedir a Dios que nos refresque un poco la memoria, ¿verdad? Y sobre todo que llegue al corazón. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el día de esa posesión, de esa promesa que Dios nos ha dado, que estaremos con él en gloria. Pero está hablando, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. La Biblia de las Américas dice una expresión muy bonita. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados en él. Fijaros, con el Espíritu Santo de la promesa. Yo cada vez que veo en él me emociono. Y esto es la impresión de Cristo. Gracias a Dios que nos ve a través de Cristo. Dios, ¿verdad? Que no vea a Rodolfo. Que me hace ver cuando estoy en desorden y puedo ir a él. Pero hay cosas muy bonitas que Dios nos enseña en la Biblia de quién somos y quién es Él en nosotros, el único y sabio Dios. Otra carta a los Filipenses que nos habla de que Cristo es nuestro gozo en la prisión, un hombre en la prisión, A los Colosenses, Cristo es nuestro todo. Y a Filemón, concretamente, estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo en la cárcel? Predicando el Evangelio. Y ese esclavo, ¿verdad?, que estaba en la cárcel, que algo le hizo a Filemón, ¿verdad?, y tuvo que ser fuerte, se arrepintió y creyó en el Evangelio. Y luego era un colaborador, ¿verdad?, en la iglesia de Colosas. Onésimo, el esclavo, el que estaba en la cárcel, porque le había dado el palo a Filemón. Pero el apóstol Pablo vio una obra verdadera en la vida de Onésimo. Por eso podía decir, ahora te lo envío. Y vamos, como si fuese yo. Y me lo quedaría yo, pero te lo envío a ti como diciendo, fíjate, no me quedo con lo mejor. Como nos toca a Dios ahí, ¿verdad? Sino que te lo entrego. Tú lo necesitas, toma. Y son enseñanzas que uno tiene que recibir de parte de Dios. Y luego ya vamos a Colosenses, termino ahí. Esta mañana eran los versículos
¿verdad? Y Antonio los ha dicho, pero bueno, que sabemos, hubo alguien en una convención que salió hablando de un mensaje de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y la persona que iba detrás le dijo a su mujer, que estaba al lado, le dijo, ya me ha quitado el mensaje. Y la mujer le dijo, ¿qué pasa? ¿Que es que la Biblia es solo tuya o qué? Es verdad, esto ocurrió, no es una fábula, es una realidad que ocurrió. Y bueno, cuando lo recordamos nos gozamos porque es verdad, la palabra de Dios no es tuya, es para todos, ¿verdad? Y cuando se confirma algo concretamente, hay gozo. Y yo cuando le oí a Antonio, se lo he dicho a mi mujer, digo, ya está. Cuando he hecho Colosenses, digo, ¡pum!, allí va. Digo, qué bueno. Bueno, pues nos dice, capítulo 3, no vamos a hablar más y ya vamos a terminar ahí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero cuando está hablando aquí de buscar, no es buscar y ya está. Es buscar con un entusiasmo, con un fervor, pero ¿con qué propósito? Tú cuando buscas algo, ¿por qué lo buscas? Para encontrarlo, ¿no? Para encontrar aquello que buscas. Y dice, buscad las cosas de arriba. Recuerdo a Jacob cuando tuvo la lucha en Peniel con el ángel de Jehová, cuando fue cambiado, cuando le agarró, le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Un poquito más adelante, al final ya de ese pasaje, él está diciendo de que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. En Oseas nos dice que él le rogó, le lloró y le halló. O sea, cuando nosotros nos ponemos a buscar a Dios, es con el deseo de recibir el mensaje de Dios. Señor, ¿qué tienes para mí en este día? Ayúdame en esto porque yo no puedo. O sea, y creyendo de que Dios está ahí y que no vamos a ser nosotros, pero sí va a haber, aunque ya sabe la necesidad que tú y yo tenemos, pero cuando hay esa intimidad y ese reconocer que le necesitas en todas las áreas de tu vida, le hallas y lo ves en el transcurso del día, pues te gozas de que Dios está contigo, ¿verdad? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. O sea, nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar puesta? En Jesús, en el autor y consumador de la fe. Hay un himno muy bonito que en la letra dice, y afinemos nuestra mirada. No solamente mirar, sino afinarla bien, ¿verdad? No poner una mirada así como, sino tener un hilo fino en cuanto a quién es el autor y consumador de la fe cuando le estamos buscando y si realmente hemos muerto con Él y hemos resucitado, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No es que estemos escondidos, no es que nos tengamos que esconder, no. De que hay un refugio, hay una cobertura de Dios sobre nuestras vidas en cuanto al plan por el cual Él te ha escogido. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y termina diciendo, esto fue lo que me impactó hace unos días atrás. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Señor, tú eres mi vida. Oh. Señor, tú eres mi vida. El enemigo ha venido a matar y a hurtar y a destruir, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Señor, tú eres mi vida. Y ahí es donde yo estoy seguro. Tú eres mi vida, Señor. Ya no sé yo. El apóstol Pablo decía que para él el vivir era y el morir. Pero bueno, si había un plan en él, en esta tierra, a causa de la iglesia, pues no le importaba lo que Dios quisiese para él. John Piper dijo algo un día, dice que mientras Dios tenga un plan para ti y para mí aquí en la tierra seremos inmortales. Nada podrá tocarte ni dañarte. Dios va a cumplir su propósito en ti. Y una vez que Él determine
seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Mirad, os dejo ya este versículo. Vamos al capítulo 27 en cuanto a lo que es buscar. Digo al capítulo 27, al Salmo 27. (27:8). Os voy a esperar porque es un regalo del cielo. A que lo tengáis todo. Venga. ¿Lo tenemos? Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y David le dice, tu rostro buscaré, oh Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, lo repito. Mi corazón te ha oído decir, estamos con el deseo de buscar a Dios, de escuchar la voz de Dios. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, háblame, aunque yo ya lo sé, pero ven y conversa conmigo. ¿Y qué le dice David? Aquí vengo, Señor, aquí estoy, para hablar contigo, porque es el deseo de Dios, tener comunión con su iglesia, con su amada iglesia. Yo soy de mi amado, dice Cantares, la esposa, ¿no? Y ella que decía, y mi amado es mío. Amén.